Bueno, comenzamos una nueva escuela dominical, o mejor dicho, un nuevo tema de escuela dominical. Después de haber visto nosotros con Arles el Evangelio y la salvación, cae como anillo al dedo este tema acerca de pecados, específicamente pecados respetables, para que como creyentes no olvidemos que aunque el Señor ya nos ha salvado por medio de su Evangelio, veamos que nosotros seguimos necesitando día a día de ese Evangelio del Señor Jesucristo, ¿sí? Aquel que nos salvó de pura gracia para vivir para su gloria. Lo vamos a seguir necesitando para que nos siga ayudando a confrontar, como dice el autor del libro que nosotros vamos a estar estudiando, para poder seguir confrontando la actividad del pecado en nuestras vidas. El título del libro que nosotros vamos a estar estudiando es Pecados respetables. El autor de ese libro se llama Jerry Bridges y probablemente muchos ya lo han oído o probablemente ya han leído acerca de este autor. Yo se los recomiendo mucho, es muy práctico, es también muy sencillo, muy fácil de leer y pues como es práctico, la verdad es bastante útil. Hermanos, el pecado es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta después de haber visto el Evangelio y la salvación. Muy en cuenta. Porque un mal concepto de pecado nos va a llevar a nosotros a tener un mal concepto de la santidad de Dios. Y por ende, eso va a afectar nuestras vidas espirituales. El pecado, mis hermanos, no solamente nos separa de Dios, sino que también afecta nuestra relación con los demás. Y al separarnos de Dios y afectar nuestra relación con los demás, inevitablemente nuestras vidas se van a ver afectadas también. Mi meta es, hermanos, que este libro sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. No se alarmen porque es un libro, ¿verdad? Sí, es un libro, pero está basado en las Escrituras. Habla del pecado también, sí, pero nos deja la esperanza que hay para el pecador solo y únicamente en el precioso Señor Jesucristo, precisamente Jesús, el que salva a su pueblo de los pecados, cualquiera que sea el pecado. ¿Han ustedes oído, hermanos, cómo las personas de afuera muchas veces, las incrédulas, utilizan pasajes como el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? O por ejemplo este otro, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y hasta llegan a decir este otro, sáquese la tabla que usted tiene en su ojo, sáquese usted esa tabla que tiene usted primero en su ojo y luego viene y me dice las cosas a mí. Expresiones que se han vuelto parte de nuestra cultura, que incluso personas incrédulas, personas que no conocen probablemente de las Escrituras, sí se conocen estos pasajes. Y los utilizan como un escudo, ¿verdad? Cuando los confrontan, los utilizan como un escudo para justificar sus actos pecaminosos. Usted a mí no me tiene que venir a decir absolutamente nada. Y ya se defienden y con eso pueden seguir en su vida de pecado. Y nosotros diríamos, qué conchos que son, qué bárbaros, cómo hacen esto y lo otro, cómo pecan de esa manera. Como les dije, este libro se trata de pecado, pero no se trata del pecado evidente que nosotros estamos acostumbrados a ver en la sociedad que nos rodea. Este libro trata del pecado suyo y mío, el pecado que hay en los creyentes. Pecados, hermanos, que sí, afuera nosotros vemos un pecado, lo confrontamos con vehemencia, con fuerza, qué bárbaro, vea cómo hizo eso, vea cómo hizo lo otro, pero cuando se trata de nosotros, no los confrontamos con la misma fuerza como nosotros confrontamos los pecados de los demás. Porque pensamos, hermanos, que son menos malos, que no son tan escandalosos y por lo tanto los respetamos o los dejamos pasar porque no son como los que la gente de afuera comete. De hecho, Jerry Bridges dice que la motivación de él para escribir este libro fue que nosotros los cristianos, salvos por gracia, somos propensos a ver con preocupación, oiga bien eso, preocupación, vemos con preocupación los pecados vergonzosos de la sociedad. Los pecados de afuera los vemos con preocupación. Pero nosotros perdemos de vista, dice, la necesidad de confrontar nuestros propios pecados, así sean sutiles o refinados. Así pone él, las mentiritas blancas.
Es un pequeño ejemplo nada más. Dígale al polaco que no estoy. Alguien una vez dijo, es más fácil ver 1000 pecados del prójimo que uno solo mío. Y es cierto. Hermanos, el creyente no debe seguir, como dice el autor del libro, revolcándose en el pecado. De ninguna manera debe seguir revolcándose en el pecado, sino que más bien debe creer que por medio del Evangelio, como nosotros lo vimos con Arles, por medio del Evangelio, de la salvación que nos ha dado el Señor, Dios solucionó el problema de la culpa y el dominio que tenía el pecado sobre nosotros. Somos salvos, sí, pero nosotros aún pecamos. Por lo tanto, el Evangelio es una necesidad constante. Sigue el pecado, hermanos, asediándonos a nosotros. Por lo tanto, el creyente sigue teniendo necesidad del Evangelio constantemente en sus vidas. Eduardo utilizaba la palabra predíquese el Evangelio todos los días. ¿Quiere ser predicador? Comience predicándose el Evangelio todos los días. No pensemos que el Evangelio, mis hermanos, es solamente para borrachos, para ladrones, fornicarios, mentirosos, envidiosos, mal hablados y un montón más. Sí, es para ellos, pero también es para el creyente, porque aún, como les dije, seguimos en este cuerpo de pecado. Con esta pequeña introducción, empezamos entonces el estudio. El primer capítulo de este libro se llama Santos Comunes y Corrientes. Vamos a 1 Corintios 1, verso 2. 1 Corintios 1, verso 2. Leo para ustedes, dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Qué curioso que el apóstol Pablo le llame santos a miembros de una iglesia que todos aquí sabemos, o todos los que hemos leído la carta a los Corintios, sabemos que era un desastre teológicamente, incluso moralmente, eran un desastre la iglesia de Corinto. Citemos algunos de los desastres que habían en la iglesia de Corinto. El más conocido, toleraban la inmoralidad. Uno de los hijos tenía la esposa la mujer de su padre ahí. Había divisiones, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, otros de ellos soy de Cristo. Había división entre ellos. Se andaban acusando entre ellos. Los problemas que tenían los iban y se los llevaban a los gentiles, como nosotros escuchamos en una predicación reciente. Abusivos en la cena del Señor. No entendían bien tampoco el propósito de los dones espirituales. Eso es por citar algunas cosas del desastre que tenían en Corinto. Pero aún así el apóstol Pablo les dice, iglesia de Dios, y les dice santos. A pesar de leer, hermanos, más adelante en esta carta, que se encuentran aún más cosas. Yo nada más cité esas, pero si usted la lee van a encontrar más desastres en la iglesia de Corinto. Santos, pero él les dice santos. Antes, cuando las personas recibían o cuando ellos recibían estas cartas, entendían que ese santo era para ellos, que ese santo era la manera de dirigirse a ellos. Pero esa palabra santos ha venido cambiando al pasar del tiempo. Es más, mis hermanos, vean, yo creo que en la actualidad una iglesia con los problemas que tenía Corinto, nadie aquí yo creo que se atrevería a llamarlos santos. Nadie yo creo que se atrevería a llamarlos santos. Más bien yo creo que a la iglesia de Corinto nosotros le llamaríamos a esos miembros unos mundanos, sin miedo. Eran unos mundanos, eran unos carnales, eran unos inmaduros. Pero jamás a usted se le vendría a la mente decirle que a la gente de Corinto eran santos. No se nos vendría a la mente. La Iglesia Católica Romana le da la santidad o le da el título de santo a aquellas personas que tuvieron un carácter excepcional en su vida o tuvieron logros muy sobresalientes, ¿verdad? O fueron muy piadosos o una fe muy grande. Y al morir, ¿saben qué hacen? Cuando mueren estas personas, les atribuyen un milagro y los canonizan, los hacen santos. Y ahí es donde reciben ese título de santos. Pero vean todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Para recibir ese título. Un claro ejemplo que nosotros tenemos es, yo vivo en San Rafael de Alajuela. San Rafael.
otros viven en San Pablo, no sé, en los Lagos, por ejemplo, Heredia tiene San Pablo, San Jerónimo, y ustedes pueden citar un montón más de santos, que sabemos que este es un país católico, y pues esos son los santos que han hecho algo excepcional en su vida, a la parte de otros, y entonces ellos sí recibieron ese título de santos. Estamos viendo el contraste, ¿verdad?, con los santos de Corintios y estos santos excepcionales de la Iglesia Católica. Sobresalieron más que los demás y por lo tanto ahora sí tienen el derecho de poder tener ese título. Ahora, hermanos, en el transcurso de la historia de la Iglesia, la mayoría de los apóstoles también fueron llamados santos. Por ejemplo, San Pablo. Veamos los evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Y Lucas, aunque no es un apóstol del Señor, pero lleva ese san que la Iglesia Católica también les ha agregado. Hay iglesias que llevan ese título también. Es curioso que incluso Jerry dice: Matías, un hombre que no sabemos mucho de la Escritura, solamente llegó, hicieron la elección, ¿verdad?, porque Judas había muerto, y de una vez le quedó electo como uno de los discípulos del Señor, y tiene una iglesia, San Matías, ¿verdad?, que no sabemos mucho de él, pero le dieron ese título de santo a San Matías. Esa palabra, mis hermanos, santos, se usa muy poco y quizás solamente la oímos de la Iglesia Católica Romana. Cuando hablan, por ejemplo, que el Santo Papa va a dar unas palabras al mundo, o las va a dar al país donde está él, Italia. Pero incluso aquí en la iglesia nosotros no nos vemos como tal. No nos vemos como tal. Viendo, mis hermanos, que por la Escritura ese título de santos nos compete a nosotros. Nosotros llevamos ese título de santos. Es válido para todo aquel que está en Cristo Jesús. Es un santo. Nosotros creemos que santo solamente le aplica a ese viejito que pasa muy piadoso en su casa, leyendo, orando y apenas respirando, que hace buenas obras, que pasa, hermanos, muy piadoso. Y ese viejito entonces es el que tiene ese título de santo. Si eso fuera así, ¿verdad?, por vivir haciendo esto, por ser excepcional, ¿cómo es que Pablo le dice santos a estos terribles y caóticos y problemáticos creyentes de Corinto? ¿Cómo le dice santo a ellos? Si bien la manera que el apóstol Pablo utiliza para dirigirse a sus destinatarios, nosotros la podemos ver en Romanos 1.7, por ejemplo, en sus salutaciones, Romanos 1.7, Filipenses 1.1, Colosenses 1.2 y más pasajes, es la manera que Pablo se dirige a los creyentes, ¿verdad? Esa es la manera que él a esos destinatarios les dice: santos del Señor. Pero ¿cómo es que el apóstol Pablo le llama santos a esos creyentes, incluyendo incluso a los corintios problemáticos? Bueno, porque el apóstol Pablo sí tiene en mente el verdadero significado de la palabra santos. Fácilmente a nosotros nos puede venir a la mente santo, y claramente ustedes, o muchos de los que ya han estado en la iglesia, dicen: sí, santo es separado, apartado de. Y nosotros podemos poner un ejemplo muy fácil o sencillo, fácil de recordar, es aquellos utensilios que se utilizaban en el Antiguo Testamento, para el templo, para el tabernáculo, ¿verdad? Habían cosas en el templo y en el tabernáculo que solamente se utilizaban para un uso específico. Eran apartados para eso, no para otra cosa más. No se podían utilizar para otra cosa más de la que ya Dios había mandado que se utilizara, ¿verdad? Por ejemplo, la cena del Señor. La cena del Señor, hermanos, ha sido apartada, ¿verdad?, para ese uso. Los pancitos y el vino no tienen nada en especial. Pero cuando nosotros estamos celebrando la cena del Señor, son separados por Dios para que el creyente disfrute y recuerde que nosotros un día vamos a disfrutar de eso con Él. Recordar cómo Cristo derramó su sangre, fue molido por nuestros pecados para nuestra salvación. Ahí se vuelven apartados, santos para el Señor. Pero el pancito en sí no tiene nada especial. El vino tampoco. Pero cuando lo separamos para el Señor, ahí sí. La palabra santos en griego es agios, y se refiere no tanto al carácter, sino a la posición. Es decir, el creyente ha sido apartado, ha sido separado para Dios. Y no importa si el creyente es inmaduro, si el creyente es un neófito,
es un santo del Señor. Ha sido apartado por Dios. Pero ahora, separado. ¿Separados de qué? ¿Separados para qué y separados por quién? Le respondo, separados del mundo, separados por Dios, para Dios. Miren lo que el apóstol miren lo que dice Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, para ser un pueblo que busca hacer la voluntad del Señor. Ahora vamos a 1 Corintios 6, 19 al 20. 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, dice, está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Con estos dos pasajes nos damos cuenta que un santo es básicamente aquel que ha sido comprado por Cristo, rescatado por Cristo, lo redimió con su sangre preciosa, aquella que derramó en el Calvario, y ahora lo ha apartado para Él, para Dios. Somos propiedad de Dios, para ser cada día más parecidos a su Hijo Jesucristo, no para seguir revolcándonos en el pecado. Nos ha apartado para su uso específico, y su uso es darle gloria a Él. No simplemente para saberme que soy pecador. Sí, estoy muy bien, no, nos ha apartado para que nosotros entonces comencemos a apartarnos del pecado, cualquiera que sea, simple o sutil o escandaloso, para apartarnos de él, porque nuestro fin como creyentes es darle la gloria y la honra a Dios con todo nuestro ser. Ahí, como leímos, con nuestro cuerpo, con nuestras vidas, día a día, mientras nos vamos transformando cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hechos 26, 18, por ejemplo, dice, vamos a Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Una vez, mis hermanos, nosotros fuimos rescatados de las tinieblas a la luz. No es para que sigamos en las tinieblas, no es para que sigamos en las obras del enemigo. Fuimos separados, mis hermanos, del dominio del maligno, ahora a ser posesión de Dios. No podemos servir a dos señores, también dice la Escritura. ¿Ven ustedes la separación que Dios ha hecho? Nos ha transportado de las tinieblas a su luz, no para vivir en tinieblas, es para vivir para su gloria. ¿Quién es el que hace esto? Dios. Nosotros no tenemos que hacer obras excepcionales para que el Señor nos haga santos. Él es el que nos hace santos de pura gracia. Colosenses 1, del 12 al 13, dice, vamos a Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses 1. Colosenses 1, del 12 al 13, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, nos ha rescatado por su sangre, tenemos el perdón de pecados. Hermanos, no nos volvemos santos, como les dije, por lo que nosotros hagamos, como dice la Iglesia Católica. Según estos textos, nosotros somos hechos santos por la acción inmediata y sobrenatural del Espíritu Santo, que es el que obra en nosotros, transformándonos internamente a tal grado que nosotros llegamos a ser nuevas criaturas. Ya no hay, sí quedan vestigios de tinieblas, pero ahora luchamos contra ellas. Segunda de Corintios 5, 17 dice así,
Segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Está hasta en Cristo? ¿Es usted un creyente? Pues entonces usted fue trasladado de las tinieblas a la luz. Debe comportarse como tal. Debe tener que haber en nosotros fruto. Es Dios, mis hermanos, el que hace, no nosotros. Y eso nos deja la tranquilidad de que no tenemos que estarnos esforzando. Aunque sí debe haber un esfuerzo en el creyente para glorificar al Señor, pero no un esfuerzo para lograr ese título. Ya lo hemos logrado por medio de Cristo Jesús. Desde ese día que nosotros creímos, por gracia, ese título fue puesto en nosotros, santos de Dios, inmediatamente, mis hermanos. Usted fue hecho santo cuando el Señor le salvó, le dio ese nuevo corazón, le perdonó. No depende entonces de lo que tengamos que tener ese carácter excepcional o cuántos logros nosotros hagamos, o sean si son sobresalientes o no, para llegar a tener ese título. Es Dios el quien nos da eso. Así que, mis hermanos, sepamos que nada nosotros podemos hacer. Y si estos pasajes que nosotros acabamos de leer dejan claro que Dios ha obrado, dándonos un nuevo corazón, haciéndonos nuevas criaturas, si Dios ha hecho un cambio en nosotros, ha pasado de las tinieblas a la luz, ¿cómo es que nosotros seguimos pecando? Y seamos honestos, mis hermanos, nosotros seguimos pecando. Estamos en Cristo, sí, pero seguimos pecando. De obra, de hecho, de pensamiento, siguen habiendo pecados en nosotros. Decía el autor de este libro, aún nuestras mejores obras están manchadas por motivaciones impuras y por una conducta imperfecta. Y es cierto. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios siga pecando después de haber leído que somos nuevas criaturas, que Dios nos ha dado un nuevo corazón, que Dios nos ha trasladado de las tinieblas a la luz, que ya no somos posesión de Satanás, sino de Dios? Bueno, la misma Escritura nos lo contesta. Vamos a Gálatas 5:17. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Aún queda un remanente de pecado en el creyente, donde hay deseos que, hermanos, no buscan glorificar al Señor. Y eso detona una guerra en la vida del creyente. Va a haber una guerra todos los días, una guerra cruel en la vida del creyente. Por eso el apóstol Pedro le hace una exhortación a los creyentes y les dice en 1 de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, ustedes no pertenecen a este mundo, extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermano, esos deseos están batallando con crueldad. Si es creyente, usted lo puede decir, sí, son crueles, con dureza, son rudos. A usted no le van a tener piedad, Satanás, porque usted dice, yo ahora soy hijo de Dios. Al contrario, con más fuerza lo va a atacar. Está usted batallando, está usted parándose fuerte para pelear. Porque yo he escuchado muchas veces, sí, aquí en la lucha, pero realmente está en la lucha. ¿Realmente está batallando contra esos pecados? ¿O simplemente se está dejando ir, ya no ante los brazos del Señor, sino ante los brazos de ese pecado y revolcándose como la chancha, como dice el dicho? Como dice también las Escrituras, se revuelcan ese lodo. Si bien los pasajes que nosotros acabamos de leer, de Corintios 5:17, y cómo el Señor cambia nuestro corazón y nos da un corazón de carne, hablan de que hay un cambio en nosotros. Hermanos, es un cambio progresivo. Pues la santidad es progresiva. Arles nos enseñó claramente, justificación es al instante. Usted es justo delante del Señor, pero la santidad es progresiva. Y tenemos que estar alerta entonces. Tenemos que estar muy alertas y en guardia contra el pecado. En guardia, con el arma lista. ¿Cuál es el arma? La espada, la Biblia. Orando, leyendo la palabra de Dios, confiando en Él. No viviendo, soy creyente, hoy voy a leer la Biblia, voy a llenar la batería,
voy a leerme los capítulos que me tocan, ya llené la batería, ahora sí, voy a irme ahí a andar como quiero. Diariamente, constantemente el creyente no puede parar de estar leyendo la Biblia. Definitivamente no puede. La desea, la anhela, la ama. Y cuando viene un ataque, de hecho, es como que se va haciendo más musculoso y fuerte mientras va ejercitando su fe, la lectura de la palabra, la oración, el venir a escuchar la palabra del Señor. Se va haciendo más fortachón para cuando llegue un ataque del enemigo, lo sepa repeler como hizo Jesucristo con la palabra de Dios. Pero si usted no se memoriza la Biblia, hoy viene una preocupación y no tiene ningún pasaje que recordar que lo ayude, que lo consuele. Pablo, como leímos, mis hermanos, al inicio, comenzó diciéndole a la iglesia de Corinto, santos llamados a ser santos. Algo así lo podemos leer como los santificados o los apartados de Dios. Los ha apartado a estos corintios, aunque ustedes no lo crean, para algo. Los ha apartado en Cristo y son llamados a ser apartados. Son llamados para la gloria de Dios. Luego, cuando Él les dice esto, de que ellos son santos del Señor, Pablo les dice que se comporten como tal. Pueden leer 1 Corintios. Les manda que se comporten como tales. ¿Ustedes son santos? Bueno, actúen como lo que son. Actúen como lo que son en toda su vida, incluso en aspectos tan pequeñitos como en el habla. Tenemos, mis hermanos, nosotros como creyentes la responsabilidad de vivir como tales en nuestra vida diaria. Decía Spurgeon que nosotros somos la luz de este mundo, ¿verdad? Y él decía, mire hermano, decía, el mundo no lee la Biblia, pero el creyente sí lee la Biblia. Así que el mundo lo que va a leer es a usted. Así que el mundo vea en usted que hay un cambio, que hay de verdad un caminar en el Señor. Hay una grandísima responsabilidad. De hecho, el incrédulo va a buscar siempre, no es que este es creyente, no es que este es un cristiano, que es esa manera de comportarse. Tenemos la responsabilidad de vivir de esa manera. No es digno de un creyente, mis hermanos, andar en chismes. No es digno de un creyente ser impaciente. No es digno de un creyente que salgan de nosotros palabras deshonestas o palabras que utiliza el mundo. Tenemos que hacer la diferencia. ¿No era en el Antiguo Testamento que Israel era diferente a los demás? Ellos tenían que hacerse diferentes. Nosotros tenemos que seguir siendo diferentes. Que nos vean en el mundo que somos diferentes, no somos iguales a ellos. El hermano R.C. Sproul decía, no hay tal cosa como un cristiano carnal. Si es 100% carnal, entonces es 100% inconverso. Tenemos que quitar de nosotros, con ayuda del Señor, cada día esos vestigios de pecado. No es digno de un santo que fue comprado por el Señor Jesucristo, que derramó su sangre preciosa en la cruz, que siga comportándose como el mundo. De hecho, el hermano Mariano en una de las predicas decía, Dios, como no recuerdo muy bien la palabra, pero ha invertido mucho en nosotros. Derramó su sangre, mató a su hijo en la cruz para que usted siga comportándose como un incrédulo. Mucho hizo el Señor Jesucristo para que usted venga y le responda con eso. Una conducta indigna de un creyente, entonces, mis hermanos, es el pecado. Somos como los corintios. Nuestra vida muchas veces contradice ese llamado a la santidad que Dios nos ha hecho. Sea un pecado sutil o sea un pecado escandaloso, el pecado es una conducta que no es digna de un creyente. Hermanos, su impaciencia no es menos que el adulterio. Es pecado delante del Señor. Su mentira no es menos delante del Señor. El chisme, el enojo por cualquier cosita. Pero es que como no son escandalosos, ¿verdad? Ahí sí los consideramos. Los pasamos como aceptables o como dice el título del libro, pecados respetables. Son chiquititos. Nadie lo sabe. Nadie se va a dar cuenta. Eso es entre yo nada más. Hay un ojo, el ojo de Dios. Nosotros vivimos, los creyentes, coram Deo, delante del Señor. Él está viendo cada una de las cosas que nosotros hacemos, decimos y pensamos. Así que el creyente no puede pasar por alto eso. El pecado ofende al Señor, cualquiera que sea. La pequeña mentirita blanca. A veces, por ejemplo, mi jefe pregunta, ¿cómo se hizo esto? Y dices, ay caramba,
Sí, lo hice yo. Toca. Prefiero la regañada antes que llegar y decir algo que hoy vaya a ofender a mi Señor. Eso es algo pequeño, hermanos, pero ustedes sabrán cuáles son esos pecados que nosotros estamos acariciando. Pecado, mis hermanos, ha llegado a ser negado en estos tiempos. Está como desapareciendo. Ya no le dicen al adulterio, por ejemplo, adulterio. Le dicen desliz o aventura. Tuvo un desliz ese señor. Al aborto, no le dicen aborto, es yo tengo mi derecho reproductivo. Está aquí en mi estómago, yo tengo mi derecho. Yo me lo voy a sacar. Los que roban en el gobierno son tráficos de influencia, pero no es robo. Ya no le quieren llamar al pecado en las predicaciones. Ya no se denuncia el pecado. D.A. Carson dice, hicieron una encuesta en los Estados Unidos y D.A. Carson dice, no saben qué es el pecado, pero sí lo saben hacer muy bien. Hermanos, en las iglesias no se está denunciando el pecado como es, por miedo a que la persona se moleste y se vaya de la iglesia. Por miedo que se enoje, no lo denuncian para no incomodar a nadie. Y ya ustedes saben lo que les dicen, campeones, geniales, sigan adelante. Pero nosotros aquí en la Iglesia Bautista Reformada y Alajuela, nosotros tenemos que seguir denunciando el pecado como iglesia y llamarlo por lo que es. No hay que suavizarlo para que no se vaya o se enoje o se incomode aquel o tal persona. Tenemos que seguir anunciando el pecado, denunciando el pecado y anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, y no solo denunciar con vehemencia los pecados de afuera, sino el de nosotros. Esos pecaditos que nosotros decimos no van a hacer mucho daño. Esos pecaditos que nosotros acariciamos, que los tenemos ahí por mucho tiempo pensando de que no hacen mucho daño solamente porque no son muy escandalosos o no son tan escandalosos como los de la gente de afuera. Termino con una frase de Aiden Wilson Tozer que dice así: necesitamos hombres que prediquen que el infierno todavía arde, que el cielo es real, que el pecado sigue estando mal y que la Biblia es la palabra de Dios. Hermanos, así como han querido sacar el pecado incluso de las predicaciones, nosotros hemos visto que gracias al Señor aquí se predica a Cristo y su cruz, pero también se denuncia el pecado. Y así va a seguir siendo. Incomode a quien le incomode, se va a seguir denunciando el pecado para que el creyente se fortifique en el Evangelio y comience a quitar todos esos vestigios de pecado que aún quedan solamente en el Evangelio de nuestro precioso Señor Jesucristo. Estamos terminados.